Bueno, pues ahora sí vamos a ver qué es un ion, ¿verdad? Pero primero recordemos la notación atómica para que no nos confundamos y lo vamos a hacer de esta forma. A, acá va Z y el elemento, el símbolo del elemento iría acá, es lo que se escribe acá, ¿verdad? Acá iría N, que esto significa número atómico, esto significa número atómico. N significa número de neutrones. Luego tenemos a A, que significa número de masa. Y número de masa es igual a número, voy a escribir acá, número de masa es igual a Z, que es si Z es igual al número de protones igual, que sería Z más qué, sería más N, que es esto. A través de esto podemos calcular cuál es N también. Al despejar N quedaría A menos Z, ¿es así? Al despejar N de la ecuación original, quedaría de esta forma. Tenemos dos ecuaciones. Tenemos esas dos ecuaciones para tomar en cuenta ahora. Ahora sí, ¿qué es un ion? Recordemos que estábamos trabajando con átomos neutros. Átomos neutros, ahora sí, los iones son átomos que son positivos, son átomos con carga eléctrica positiva o negativa. Y esto se obtiene a través de a través del obtener ganancia o la pérdida de electrones durante las transformaciones químicas que sucede con este elemento. Tenemos iones positivos y negativos. Los iones negativos se llaman aniones o anión y el ion positivo lo llamamos cation, se llama cation. Ahora veamos cómo notaremos cuál es la notación de un anión. La anión lo notamos de la siguiente forma. A sería el elemento, símbolo del elemento, y sería acá menos X. ¿Cómo obtenemos el número de electrones cuando tenemos un anión? Lo que hacemos, el número de electrones, para calcular el número de electrones utilizamos la siguiente ecuación, que es la siguiente. Número de electrones es igual a Z más X. Por favor, noten bien el signo. Y recordemos que acá tenemos menos X, pero lo que utilizamos acá es más X, solo X, no el signo, el símbolo, porque el símbolo representa que es un anión. Ahora veamos un ejemplo de cómo obtener entonces. Vamos a trabajar con este ejemplo 35. 35. ¿Qué significa KL? Bueno, KL lo tenemos en la KL. KL significa cloro, que lo tenemos en la tabla periódica. Significa, voy a escribir su nombre por acá. KL igual cloro. Y entonces KL es cloro. ¿Cuántos electrones tiene? Los electrones ya se representa. Z tenemos que es 17. ¿Y qué es Z? Recordemos que Z es el número atómico o el número de protones igual. Entonces tenemos Z que es 17 más, acá tenemos una carga, acá tenemos como un átomo neutro, pero si acá tenemos menos 1, entonces ya sería un anión. Ahora sí esto es un anión. Ahora bien sería más 1. ¿Por qué más 1? Acá tenemos más X. ¿Cuál es X? Es menos 1, que es menos X. Entonces acá solo se suma X. Utilizamos 17, que es Z. 35 no lo utilizamos. Cloro es el símbolo.
X, ¿dónde hay X? Pues esto es X. Esto es X. Ok, entonces, ¿cuántos números de electrones tenemos? Pues tenemos 18. Ahora veamos qué es un ion con carga positiva. Sería un cation, ¿verdad? Cation. Un cation. ¿Y cuál es su notación? Pues A, Z. Ok. A, Z, elemento más X. ¿Y cuál es la ecuación? Voy a escribir nuevamente la ecuación de ambas para que no se confundan. Voy a escribirlo acá. Esto, voy a escribir con rojo todo esto. Eh, Sería número de electrones es igual a Z más X. Ahora bien, acá sería número de electrones es igual a Z menos X. Ok. Esa es la notación. Recordemos que esto ya vimos un ejemplo. Entonces voy a hacer un ejemplo ahora con cation. Cation tenemos el siguiente ejemplo que es 40, 20. ¿Qué significa K? ¿Cuál es el elemento? K es calcio, que lo encontramos en la segunda familia o en el segundo grupo, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos electrones tiene? Para calcular electrones tenemos que hacer lo siguiente. Electrones tenemos, número de electrones es igual a Z20 menos 2. Número de electrones sería igual a 18. Ahí estamos. Recuerden que esto es un cation. El anión ya habíamos visto un ejemplo. Ahora bien, vamos a trabajar con la tabla que lleva en la hoja que tienen. Vamos a resolver los ejercicios que lleva ahí. Bueno, y como ven, acá tengo Na. ¿Y qué significa Na entonces? ¿O qué elemento representa este símbolo? Bueno, lo tenemos en la primera familia, que es sodio. Entonces escribimos su nombre acá, sodio. Voy llenando uno por uno. ¿Cuántos? Acá. Acá me pide que cuánto es A. ¿Qué representa A? A es el número de masa. ¿Cuánto es el número de masa? Es 23, según la notación. Acá lo tenemos, 23. ¿Cuánto es Z? Z es 11. ¿Y qué significa Z? Bueno, pues Z es el número atómico, que es igual al número de protones. En un átomo neutro tenemos que estos y el electrón son iguales, pero en este caso no. Ahora bien, ¿cuánto es N? Bueno, N es igual a menos Z. Entonces N es igual N de este sodio, ¿verdad? N es igual a, que es 23, menos Z, que es 11. Al final, ¿cuánto es N entonces? Nos queda que N es 12. 23 menos 11 es 12. ¿Cuántos electrones tenemos? Tengo acá cómo calcular el número de electrones para que sea cuando es un cation. Y cuando es un anión, tenemos que esta es la ecuación. Entonces, ¿qué es este? ¿Este es un anión o es un cation? Según el signo que tenemos acá, es un cation. ¿Cuál es su ecuación? Pues es esta. La utilizamos para calcular el número de electrones. El número de electrones es igual a... ¿Cuál es Z? Z es 11, ¿no? Menos X. ¿Cuál es X? X es 1. Entonces, ¿cuánto es el número de electrones? Es número 10. Ahí estamos. Ahora bien, vamos con el segundo ejercicio, que es ¿qué significa O entonces? ¿Cuál elemento representa O? Bueno, pues O es oxígeno y vamos a calcular, vamos a escribir primero, es oxígeno.
oxígeno, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número que tenemos acá? Nos pide cuál es A, que es número de masa, que lo tenemos acá, es 16. ¿Okay? Tenemos que es 16, A es igual a 16. Esto, Z es igual a 8. El número de protones, que también es igual a esto. Recuerden la ecuación que les había mandado anteriormente en la guía número 1 de este bimestre. Y luego tenemos N, nos pide N acá. Vamos a utilizar la ecuación para calcular N. ¿Cuál es N entonces? N es igual a que A tenemos acá 16 menos 8. Esto es igual a 8. Entonces tenemos que N es 8. Luego nos pide el número de electrones. ¿Cuál es el número de electrones? El número de electrones, ya tenemos esto. Observen bien este signo. Y observemos acá. Este tiene menos X. Acá tenemos menos. X representa 2. Entonces tenemos que este es un anión. Este ejercicio anterior es un catión. Ahora bien, utilizamos la ecuación. Número de electrones es igual a Z más X, ¿cierto? Tenemos que Z más X sería, representa, en esta parte tenemos que Z es 8. ¿Y cuál es X entonces? X acá la tenemos que es 2. Entonces tenemos que 8 y sería 10. Entonces los electrones que tiene esta notación son 10. Pues sí, son 10 electrones. Ahora bien, realicemos este ejercicio. Es bien importante que noten qué diferencia tenemos acá, porque tenemos que este es un átomo neutro. ¿Por qué neutro? Porque no tenemos el signo X acá, ni es negativo ni es positivo. Este es un neutro, es un átomo neutro. Entonces, ¿qué representa Ne? Ne. ¿Qué es Ne? ¿Qué representa Ne ahora? Bueno, pues Ne, según nuestra tabla periódica, es neón. Escribimos acá, neón. ¿Cuál es A? A es 21. ¿Cuál es Z? Z es 10. Entonces acá, ¿cuál es el número de protones? Tenemos 10 protones. ¿Y cuál es el número N, que representa el número atómico? Bueno, número de neutrones. Vamos a borrar esto para poder calcular acá. Tenemos que N es igual a A. ¿Cuál es A? A es 21. ¿Cuál es Z? Z es 10. Tenemos que N es 11. Entonces escribimos acá 11. ¿Y cuántos electrones tenemos? El número de electrones es igual que el número Z, que representa el número atómico, y el número de protones. Entonces sería 10. Recordemos que este es un átomo neutro. Ahora, ¿qué son los isótopos? Los isótopos son átomos del mismo elemento, pero con masas diferentes. Son átomos que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Recordemos que, por ejemplo, tenemos la siguiente notación: 1 acá. Okay. Me confundí acá. Así. Y tenemos la siguiente expresión, que es... me acostumbré a escribir el símbolo de número y no H. Entonces tenemos que... Este es H. Luego tenemos este otro. Ahora bien, ¿cuál representa el número de... Recordemos, ¿qué es un isótopo? Un isótopo es aquel que tiene... Veamos. Un isótopo tiene átomos que tienen el mismo número de protones. ¿Y dónde tenemos los protones? ¿Recuerdan ustedes dónde tenemos los protones? Bueno, recordemos la notación, que es el número de protones es igual a Z. ¿Dónde escribíamos Z? Pues esto representa Z. Entonces esto y esto son iguales, ¿no? Por lo tanto, y diferente. Los isótopos dicen que tienen diferentes. Acá tenemos el mismo número de protones. 1, 1, 1.
Ahora bien, ¿cuál es el otro carácter de los isótopos? Bueno, pues es diferente número de neutrones. ¿Dónde escribimos los neutrones entonces? Los neutrones, los representamos con n, nosotros los representamos con n. ¿Y cómo nosotros obtenemos n? Recordemos la ecuación anterior que es n es igual a menos z. ¿Cuál es a? A es esta y n es esta. Z es esta. Entonces sería n es igual a 1 menos 1 sería n igual 0. Ahora en esta parte tenemos que n, no voy a escribir la ecuación acá, voy a escribir la notación. N es igual a, ¿dónde tenemos a? Que es a es 2 menos 1 es z. Entonces acá tenemos que el número de neutrones es 2 menos 1 es 1. En esta parte tenemos n igual a menos igual a menos z, que es esto, n es igual a 2. ¿Qué representa esto? Representa el carácter que cumple que son isótopos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de protones y diferente número de... ¿Qué significa esto? Son neutrones. Entonces, ese es el carácter de un isótopo. Isóboros son átomos de diferente elemento que tienen igual A. Entonces, A es la que tenemos acá. Este es elemento y esto significa que es Z. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces acá tenemos el ejemplo. ¿Qué significa AR? El símbolo significa, representa a argón, el elemento argón. K, ¿qué representa K? K representa potasio. Luego tenemos a esta K, que representa a calcio. Esto lo encontramos en la segunda familia, esto lo encontramos en la primera familia y esto por último. Ahora veamos, ¿qué característica tiene esto? Para que sean isóboros, tienen igual A. ¿Dónde tenemos A? Pues es esto. Ahora bien, esto es igual, esto es igual. ¿Qué es A entonces? ¿O qué? ¿Recuerdan ustedes qué es A o qué representa A? Bueno, pues recordemos que A es el número de masa. Es el número de masa. ¿Y qué dice el concepto de isóboros? Bueno, son átomos de diferente elemento. Este es un elemento, este es un elemento y este es otro elemento. De diferentes elementos que tienen el mismo número de masa. Y acá lo tenemos. Entonces concluimos que estos son isóboros. Ahora veamos qué son los isótonos. Igual N, dice acá. Entonces son átomos de diferente elemento que tienen igual N. Y entonces, ¿qué significa N? Pues N representa el número de neutrones, que también se puede escribir de esta forma. Número de neutrones. Pero por lo normal, nosotros estamos representándolo con N mayúscula. Entonces, veamos un ejemplo de isótonos. Acá tenemos ejemplo de isótonos. ¿Qué caracteriza a los isótonos? Los isótonos son átomos de diferentes elementos que tienen igual el número n, que n representa al número de neutrones. Entonces nosotros, ¿cómo podemos verificar que esto sí es cierto, que sí son isótonos? Bueno, recordemos la ecuación, que es, despejamos n de esta ecuación, que queda de la siguiente forma. Entonces comprobemos lo siguiente. Lo voy a hacer más acá abajo para escribir el número n respectivamente con cada uno. N de boro es 11 menos z. ¿Cuál es z? Es 5. ¿Cuánto nos queda? 6. Entonces n es igual a 6. ¿Okay? Tenemos ahí que es 6. Vamos a ir con la siguiente, que es
de vamos a calcular de carbono. N de carbono es igual a 12 menos Z, que es 6. ¿Cuánto nos da? N de carbono es igual a 6. N de carbono es igual a 6. Ahora bien, calculamos el número N de N, que el símbolo N representa nitrógeno. Recordemos, este es nitrógeno. Entonces, número de electrones, de neutrones del elemento nitrógeno es A, que 13, menos Z. ¿Cuál es Z? Z es 7. ¿Cuánto es 13 menos 7? Es igual a 6. Ahí tenemos entonces que sí son isótonos estos elementos. Hasta que hemos llegado, bendiciones, espero que sigan luchando con sus estudios. Recordemos que lo importante es seguir luchando, trabajando, esforzándonos, porque nada es fácil en esta vida. Hay que luchar, esforzarse, la práctica nos ayuda bastante. Bendiciones, espero verlos hasta luego.